Cuando la niebla se levanta sobre el mar del norte y el sonido de la madera crujiendo rompe el silencio, el mundo contiene la respiración. Durante casi 300 años, ese sonido fue el presagio del apocalipsis. Pero cuando cierras los ojos y piensas en un vikingo, ¿qué es lo primero que ves? Probablemente imaginas cascos con cuernos, gigantes rubios sedientos de sangre, berserkers mordiendo sus escudos y fuego, mucho fuego. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen de película es solo una pequeña parte de la verdad? ¿Y si te dijera que estos supuestos bárbaros tenían leyes que protegían a las mujeres mucho antes que cualquier nación civilizada de Europa? ¿Y si te dijera que llegaron a América 500 años antes que Cristóbal Colón, que fundaron lo que hoy conocemos como Rusia, y que su red comercial conectaba el hielo del Ártico con la seda de Bagdad? Desde las capas de hielo de la prehistoria hasta la caída de un rey con una flecha en la garganta en el año 1066, hoy vamos a recorrer la historia definitiva, completa y sin censura de los vikingos. Pero antes de sumergirnos en la sangre y el acero, tengo una pregunta para ti que quiero que mantengas en tu cabeza durante todo este viaje. ¿Cómo es posible que un pueblo de granjeros y pescadores, dispersos en fiordos aislados y sin un gobierno central, acabara poniendo de rodillas a los imperios más poderosos de la tierra, desde el reino de los francos hasta la mismísima Constantinopla? La respuesta es inquietante y se esconde en una tecnología revolucionaria y en una mentalidad que no temía a la muerte. Prepárate, acomódate y abre bien los ojos, porque la historia que creías conocer está a punto de cambiar para siempre. Para entender el fuego vikingo, primero debemos entender el hielo. Todo comenzó hace mucho, mucho tiempo, en una época donde la supervivencia era el único objetivo. Alrededor del año 12.000 a.C., la gran capa de hielo que cubría el norte de Europa comenzó a retirarse. Fue entonces cuando los primeros humanos pisaron lo que hoy llamamos Escandinavia, las tierras de Noruega, Suecia y Dinamarca. No eran vikingos aún, eran cazadores nómadas, culturas neolíticas como la de los vasos de embudo, gente dura que luchaba contra un clima brutal donde el invierno parecía eterno. Milenios pasaron en silencio bajo la aurora boreal. Alrededor del 2000 a.C. llegó la cultura de la cerámica cordada, también conocida como la del hacha de combate. Ellos trajeron consigo a los ancestros de las lenguas germánicas que hoy resuenan en el norte. Pero el verdadero cambio no vino con el idioma, sino con el metal. Los pueblos nórdicos entraron en la Edad de Bronce gracias al contacto con culturas lejanas como la micénica en Grecia. Imagina esto, ámbar del Báltico encontrado en tumbas de faraones egipcios. Ya desde entonces, el norte estaba conectado con el mundo, pero el bronce era blando y escaso. Lo que realmente cambió el destino de estos pueblos llegó alrededor del 500 a.C. El hierro. El hierro lo cambió todo. Se encontraba en los pantanos de Escandinavia, era abundante y duro. Permitió mejores armas, mejores herramientas para trabajar la tierra rocosa y, sobre todo, clavos. Clavos fuertes, capaces de sostener estructuras que desafiarían al océano. Y aquí surge el primer gran misterio de nuestra historia. Alrededor del año 200 después de Cristo, estos pueblos desarrollaron algo que muchos creen que es solo magia o fantasía: las runas, el alfabeto Futhark. Originalmente tenía 24 caracteres. Eran símbolos angulosos diseñados para ser tallados en madera o piedra, no para ser escritos con tinta. Cada runa no era solo una letra, era un concepto, una fuerza mágica. Pero curiosamente, siglos después, justo antes de la era vikinga, en lugar de ampliar su alfabeto, lo redujeron a 16 caracteres. ¿Por qué una civilización simplificaría su escritura justo cuando su sociedad se volvía más compleja? La razón es una estrategia militar y práctica brillante. Necesitaban un código rápido. En un mundo de guerras rápidas y comercio internacional, necesitaban un sistema ágil, casi como un mensaje de texto de la Edad Media, fácil de aprender y rápido de tallar. El mundo estaba cambiando rápidamente. El Imperio Romano caía y las tribus del norte, como los godos y los vándalos, migraban al sur buscando tierras más cálidas. Pero los que se quedaron en Escandinavia entraron en una etapa legendaria conocida como la Era de Vendel. Entre el año 550 y el 793 se forjaron los cimientos de lo que vendría.
Es la época de los reyes legendarios que inspiraron poemas como Beowulf. La sociedad dejó de ser tribal y comenzó a organizarse. En la cima estaba el rey o Konung, pero su poder no era absoluto. Debía responder ante el Thing, la asamblea de hombres libres. Debajo estaban los Jarls, nobles y jefes guerreros. Luego los Carls, campesinos libres, artesanos y guerreros que formaban la columna vertebral de la sociedad. Y en la base, los Trolls, esclavos capturados en batallas o nacidos en servidumbre, cuya vida valía menos que la de un perro de caza. Pero detengámonos un segundo aquí. ¿Cómo vivían realmente? Olvida los palacios de piedra. Vivían en longhouses, casas largas de madera y turba, con una hoguera central que nunca se apagaba. No había ventanas ni chimeneas, el humo salía por un agujero en el techo, por lo que el interior siempre estaba oscuro y lleno de hollín. Allí vivían familias enteras, junto con sus animales en el invierno para darse calor mutuo. Y aquí es donde rompemos un mito importante: el papel de la mujer. En la sociedad vikinga, la mujer tenía un poder que sus contemporáneas europeas ni soñaban. Mientras los hombres se iban de incursión durante meses o años, la mujer era la jefa absoluta de la granja. Ella guardaba las llaves de los cofres y despensas, símbolo de su autoridad. Podían divorciarse si su marido las maltrataba o no las satisfacía. Podían poseer tierras y reclamar herencias. Eran las guardianas del clan. Sin embargo, la paz de la granja no era suficiente para una población que no paraba de crecer. Las tierras cultivables en Escandinavia son escasas. Había demasiados hijos y muy poca tierra. Esto, sumado a una cultura que glorificaba la guerra, creó una olla a presión a punto de estallar. Y la válvula de escape fue el barco. Aquí es donde volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuál fue la clave de su éxito? No fueron sus hachas danesas capaces de partir escudos, ni su furia berserker. Fue la ingeniería naval, el Drakkar. Imagina un barco que es una obra de arte y un arma de destrucción masiva al mismo tiempo. Construidos con madera de roble, usaban un sistema de tracas superpuestas unidas con clavos de hierro y lana alquitranada, lo que hacía que el casco fuera increíblemente flexible. En una tormenta del Atlántico, donde un barco rígido europeo se partiría en dos, el Drakkar se retorcía y se adaptaba a las olas como una serpiente marina. Pero su verdadero secreto era su calado. Podían navegar con apenas 1 metro de profundidad. Esto significaba que podían cruzar el océano abierto, pero también remontar ríos tierra adentro, apareciendo en pueblos que se creían seguros a cientos de kilómetros de la costa. Esto inventó el Standhawk, el ataque relámpago. Golpeaban, saqueaban y desaparecían antes de que el enemigo pudiera siquiera ponerse la armadura. Con esta tecnología en sus manos, el 8 de junio del año 793, el destino de Europa cambió. Era un día gris en la isla de Lindisfarne, al norte de Inglaterra. Los monjes del monasterio, un lugar sagrado de aprendizaje y paz, vieron velas cuadradas en el horizonte. No se alarmaron, pensaron que eran comerciantes. Pero cuando los barcos tocaron la arena, no bajaron mercaderes, bajaron demonios. El ataque a Lindisfarne no fue una batalla, fue una masacre. Los vikingos mataron a los monjes, los ahogaron en el mar o se los llevaron como esclavos. Saquearon el oro, la plata y las joyas de las reliquias sagradas, despreciando los huesos de los santos que para ellos no valían nada. La noticia corrió como la pólvora. Alcuino de York escribió: «Nunca antes se había visto tal terror en Bretaña». Para los cristianos, esto era el apocalipsis, un castigo de Dios por sus pecados. Para los vikingos, fue simplemente un negocio muy rentable y fácil. La era vikinga había comenzado oficialmente. Pero, ¿qué pasaba por la mente de estos guerreros? ¿Por qué no tenían miedo? Aquí entramos en su religión. Los vikingos eran fatalistas. Creían que el destino de cada hombre estaba tejido desde su nacimiento por las Nornas. 3 hechiceras que vivían en las raíces del árbol del mundo. Yggdrasil, si tu día estaba marcado, morirías, hicieras lo que hicieras. Así que, ¿por qué temer? Además, la muerte en la cama, la muerte de paja, era vergonzosa. La única forma de entrar al Valhalla, el gran salón de Odín, era morir con el arma en la mano. Allí lucharían de día y banquetearían de noche, preparándose para el Ragnarok, el fin del mundo. Esta creencia creaba soldados que no se rompían psicológicamente ante el peligro. Y entre ellos había una élite, los Berserkers,
Guerreros que entraban en un trance de furia, posiblemente inducido por rituales, cánticos o incluso hongos alucinógenos, que mordían sus escudos y no sentían dolor. Ver a uno de ellos cargando hacia ti era suficiente para que muchos soldados tiraran las armas y corrieran. Tras la muerte de Carlomagno en el 814, el Imperio franco se debilitó por guerras civiles y los vikingos, como lobos que huelen la sangre, intensificaron sus ataques. Dinamarca, bajo el rey Godofredo, se había convertido en una potencia capaz de construir el Danevirke, una inmensa muralla defensiva, pero el ataque era la mejor defensa. Aquí aparece la figura más legendaria, aquel cuyo nombre resuena en las sagas, Ragnar Lodbrok. Aunque los historiadores debaten si fue un solo hombre o una amalgama de varios caudillos, su legado es innegable. En el año 845, una flota de 120 barcos remontó el río Sena. París, la joya de los francos, estaba en su punto de mira. Imagina el terror de los parisinos al ver el río cubierto de dragones de madera. El rey Carlos el Calvo, desesperado, hizo algo que sentaría un terrible precedente. Les pagó. Entregó 7.000 libras de plata, el Danegeld, para que se fueran. Los vikingos tomaron el dinero y se fueron, sí, pero aprendieron una lección valiosa. El miedo paga mejor que la espada. Y por supuesto, volvieron una y otra vez. La ambición vikinga no tenía límites geográficos. Mientras unos atacaban Francia e Inglaterra, otros miraban al sur. En el año 859, Björn Brazo de Hierro y el astuto Hasting lideraron una expedición al Mediterráneo. Saquearon las costas de la España musulmana, lucharon contra los emires de Al-Ándalus, quemaron mezquitas en Sevilla y cruzaron el estrecho de Gibraltar. Llegaron a Italia con una obsesión: saquear Roma. Hastings divisó una ciudad de mármol blanco brillante, Luni. Creyendo que era Roma, ideó el plan más famoso de las sagas. Al ver las murallas impenetrables, fingió estar mortalmente enfermo y pidió ser bautizado antes de morir. Los monjes, compasivos, lo permitieron. Al día siguiente, sus hombres volvieron diciendo que su jefe había muerto y pidieron permiso para enterrarlo en tierra sagrada. Los ciudadanos de Luni abrieron las puertas. El ataúd fue llevado al centro de la catedral. En mitad de la misa, la tapa del ataúd saltó por los aires. Hastings, vivo y armado, emergió gritando, mató al obispo y sus hombres, que ocultaban armas bajo las ropas, masacraron la ciudad. Fue una victoria brutal, aunque luego se dieron cuenta de que se habían equivocado de ciudad. No era Roma, pero la leyenda de su astucia viajó más rápido que sus barcos. Mientras tanto, en el este los vikingos suecos escribían una historia diferente. Se les llamó Rus, los que reman. Penetraron en los inmensos y peligrosos ríos de Europa del Este, el Volga y el Dnieper. No buscaban solo saqueo, buscaban comercio. Fundaron bases fortificadas que se convertirían en ciudades como Novgorod y Kiev. Comerciaban con ámbar, pieles, miel y sobre todo esclavos. Miles de eslavos fueron capturados y vendidos en los mercados del sur. De hecho, la palabra esclavo proviene de eslavo. Los Rus llegaron hasta el Mar Negro y divisaron la ciudad más grande del mundo, Constantinopla, a la que llamaron Miklagard. Quedaron tan impresionados por sus murallas y su oro que intentaron atacarla, pero fueron repelidos por el fuego griego, una sustancia similar al napalm que ardía sobre el agua. Impresionados por la fuerza de los vikingos, los emperadores bizantinos hicieron algo inaudito. Los contrataron. Crearon la Guardia Varega, una unidad de élite formada exclusivamente por vikingos y nórdicos. Estos guerreros, leales solo al dinero y al emperador, lucharon en Siria, Italia y Bulgaria, volviendo a casa años después cargados de sedas y oro, contando historias de ciudades donde las cúpulas brillaban como el sol. Pero volvamos al oeste, a Inglaterra, porque allí la historia estaba a punto de dar un giro dramático. En el año 865, las incursiones dejaron de ser ataques de golpear y huir. Un inmenso ejército desembarcó en Anglia Oriental. Las crónicas lo llamaron el Gran Ejército Pagano. Estaba liderado por los hijos de Ragnar, Ivar el Desuesado, un estratega genial y cruel, y Halfdan. Esta vez no querían plata, querían la tierra. Columna vertebral de la sociedad, conquistaron Northumbria, capturaron la ciudad de York y ejecutaron al rey Ael mediante el rito del Águila de Sangre. Aquí debo hacer una pausa.
¿Fue real el águila de sangre? Las sagas cuentan que abrían la espalda de la víctima, separaban las costillas de la columna y sacaban los pulmones para que parecieran alas manchadas de sangre, mientras la víctima aún respiraba. Los historiadores modernos debaten si esto ocurrió realmente o si fue propaganda cristiana para demonizarlos, o quizás una mala traducción de poemas antiguos. Sea real o mito, el terror que inspiraba era muy real. El gran ejército conquistó reino tras reino hasta que solo quedó uno, Wessex, gobernado por un joven rey llamado Alfred. Parecía el fin de la Inglaterra anglosajona. Alfred fue obligado a esconderse en los pantanos, viviendo como un fugitivo, pero desde allí organizó una resistencia de guerrillas. En el año 878, en la batalla de Edington, Alfred logró lo imposible. Derrotó a los vikingos y forzó a su líder, Guthrum, a bautizarse. Inglaterra se dividió en dos, el sur para los anglosajones y el norte bajo ley vikinga, el Danelaw. Esta mezcla de culturas transformó el idioma inglés para siempre. Palabras como sky, cielo, window, ventana, egg, huevo, knife, cuchillo, o husband, esposo, son palabras vikingas que usas son palabras vikingas que usas todos los días. Mientras los reyes luchaban por coronas, otros vikingos luchaban contra los elementos. Noruegos que huían de la centralización del poder o que simplemente buscaban libertad, navegaron hacia el desconocido Atlántico. Colonizaron las islas Feroe, las Orcadas y luego Islandia. Allí, Ingólfur Arnarson fundó Reykjavik, la Bahía de los Humos. En Islandia crearon algo único en la historia, el Althing, una asamblea nacional donde se reunían para dictar leyes y resolver disputas sin un rey que los gobernara, la primera democracia parlamentaria medieval. Pero el hambre de Horizonte no cesaba. Eric el Rojo, un hombre de temperamento volcánico, fue exiliado de Islandia por asesinato. Navegó hacia el oeste y encontró una tierra de fiordos profundos y glaciares. Para atraer colonos a esta tierra helada, usó una de las primeras estrategias de marketing inmobiliario de la historia. La llamó Groenlandia, Tierra Verde. Funcionó. Cientos de familias lo siguieron, y fue el hijo de Eric, Leif Erikson, quien dio el paso final. Alrededor del año 1000, mucho antes de que las carabelas españolas fueran siquiera un boceto, Leif navegó hacia el oeste buscando tierras avistadas por otros marinos perdidos. Desembarcó en un lugar con praderas verdes, ríos llenos de salmones gigantes y viñas silvestres. Lo llamó Vinland. Hoy sabemos, gracias a la arqueología en Lance Oak Meadows, que estuvieron en Terra Nova, Canadá. Los vikingos caminaron por América. Construyeron casas, forjaron hierro, y comerciaron con los nativos, a los que llamaron Skraeling. Pero la relación se volvió violenta. Superados en número y lejos de casa, los vikingos abandonaron América tras una década. El secreto de su descubrimiento se quedó en las sagas, olvidado por el resto del mundo. El tiempo avanzaba y el mundo vikingo cambiaba. El cristianismo comenzó a penetrar en el norte, no solo por la fe, sino por la política. Reyes como Harald Bluetooth en Dinamarca entendieron que para tratar con Europa debían ser cristianos. La famosa piedra de Jelling proclama con orgullo que él hizo cristianos a los daneses. Los viejos dioses, Odín y Thor, se retiraron lentamente a las sombras del folclore, aunque muchas tradiciones paganas sobrevivieron disfrazadas. ¿Sabías que la palabra Yule, que usaban para su festival de invierno, es como llaman hoy a la Navidad en Escandinavia? Llegamos así al acto final de esta ópera de sangre. El año es 1066. Un año maldito y glorioso. El rey de Inglaterra, Eduardo el Confesor, muere sin herederos. 3 lobos acechan el trono vacío. Harold Godwinson, el noble inglés más poderoso. Guillermo, el duque de Normandía, que irónicamente era descendiente directo del vikingo Rollo. Y Harald Hardrada, el rey de Noruega. Harald Hardrada es considerado el último vikingo. Su vida parece una novela de fantasía. Había sido jefe de la Guardia Varega en Constantinopla, había acumulado una riqueza inmensa, había luchado en Tierra Santa y Sicilia y había regresado para tomar el trono de Noruega. Ahora quería Inglaterra, invasión a la vieja usanza. Llegó con 300 barcos al norte de Inglaterra. Harold Godwinson,
El rey inglés tuvo que marchar a toda velocidad hacia el norte, cubriendo 300 kilómetros en 4 días. Una hazaña increíble. Pilló a los vikingos completamente desprevenidos en Stamford Bridge. Hacía calor y los vikingos habían dejado sus pesadas cotas de malla en los barcos. Fue una carnicería. Pero aquí ocurre uno de los momentos más épicos de la historia militar. Las crónicas inglesas cuentan que un solo guerrero vikingo, un gigante anónimo armado con una gran hacha danesa, se plantó en el estrecho puente de madera que separaba a los dos ejércitos. Él solo retuvo a todo el ejército inglés. Mató a 40 hombres, uno tras otro. Las flechas rebotaban en su escudo o fallaban. Parecía invencible. Los ingleses no podían cruzar. La batalla estaba detenida por un solo hombre, hasta que un soldado inglés tuvo una idea. Se metió en un barril, flotó por el río debajo del puente y a través de las rendijas de madera clavó su lanza hacia arriba, hiriendo mortalmente al gigante en sus partes bajas. El vikingo cayó y el puente quedó libre. La batalla continuó, brutal y sangrienta. Harald Hardrada, el último vikingo, luchaba como un poseso hasta que una flecha se le clavó en la garganta. Murió allí, en tierra extranjera. De los 300 barcos que llegaron, solo 24 regresaron a Noruega. Fue el fin de una era. Pero el destino es caprichoso. Apenas 2 días después de su victoria, el rey inglés Harold recibió la peor noticia posible. Guillermo de Normandía había desembarcado en el sur. Con su ejército agotado y herido, tuvo que marchar de nuevo hacia el otro extremo del país. En la famosa batalla de Hastings, los ingleses formaron un muro de escudos en lo alto de una colina. Resistieron todo el día. Pero al atardecer, una flecha, o tal vez la espada de un caballero normando, mató al rey Harold. Guillermo el Conquistador se coronó rey. Y aquí está la gran ironía final de nuestra historia. Guillermo era normando, hombre del norte. Sus tatarabuelos eran vikingos que habían recibido tierras en Francia a cambio de protección. Así que, en última instancia, los vikingos sí conquistaron Inglaterra, solo que ya no hablaban nórdico, sino francés, y no luchaban a pie con hachas, sino a caballo con lanzas. Tras 1066, los reinos de Dinamarca, Noruega y Suecia se consolidaron como naciones europeas cristianas. Los saqueos cesaron, los drakars se pudrieron en los museos o bajo la tierra. Pero los vikingos no desaparecieron, se asimilaron. Su ADN, su idioma, sus leyes y su espíritu explorador están imbuidos en la cultura occidental. Fueron mucho más que los bárbaros que pintan las crónicas de sus enemigos. Fueron arquitectos navales sin igual, poetas complejos, legisladores justos con los suyos y exploradores que empujaron los límites del mundo conocido hasta tocar lo imposible. Nos enseñaron que el mar no es una barrera, sino una carretera. Y aunque sus dioses hayan muerto, la fascinación que sentimos por ellos sigue tan viva como el fuego de sus hogueras, porque en el fondo hay algo en su libertad salvaje que todavía resuena en nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la tormenta. La historia de los vikingos termina aquí, pero el eco de sus hachas seguirá resonando por toda la eternidad.